Listo, entonces vamos a seguir. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Y la idea es que tengamos claro ese concepto de fuerza resultante y fuerza equilibrante. Listo. Con todo esto, al fin vamos a empezar el procedimiento experimental. Una vez que hayamos recordado todo eso, entonces se van a dar cuenta que más es la teoría que lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer suma de fuerzas con el método gráfico. Esa es como la primera parte. Y para ello vamos a utilizar nuevamente las simulaciones interactivas del FED de la Universidad de Colorado, la cual pues la pueden abrir directamente si le dan clic en el siguiente enlace. Entonces yo lo voy a hacer directamente, ¿cierto? Pero tengo que compartir pantalla. Control, clic ahí y me abre la ventana. Creo que ahí ya no miran mi pantalla, entonces debo compartir esa pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, al darle control clic ahí, me muestra pues esta aplicación que ustedes ya la han manejado, ¿cierto? Pero es otra, digamos, está en otro lado, que es para sumar vectores. Entonces aquí me dice que puedo sumar vectores en una dimensión, dos dimensiones, en el modo de laboratorio o utilizando las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, si me remito a la guía, entonces me dice que podemos explorar la suma de vectores o fuerzas en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, debo darle clic es ahí en donde me dice dos dimensiones. Voy a compartir la pantalla completa para estarme cambiando de un lugar a otro. Eso ahí. Entonces, aquí puedo directamente darle clic en dos dimensiones, ¿sí? Es decir, si lo hago acá, le doy doble clic aquí. Entonces me abre esa presentación, miren, que es un plano cartesiano, ¿no? Es un plano cartesiano, mm, el eje X, el eje Y, y de hecho yo puedo mover el origen. Para mi conveniencia podría mover el origen. Podría para dibujar vectores donde yo quiera, ¿cierto? Es un plano cartesiano común y corriente, pero con la facilidad de que yo puedo mover ese origen. Listo. Me voy a la guía a ver qué me dice. Me dice, replicando el ejemplo que se planteó en la fundamentación teórica, donde se utilizó dos vectores F1, que en la simulación lo vamos a llamar el vector A, de magnitud 20 newtons, y F2, que en la simulación lo vamos a llamar el vector B, de magnitud 30 newtons, donde ahora vamos a suponer que en la escala 10 equivale a 10 newtons, y estos vectores se muestran en la figura con longitudes 20 y 30 respectivamente. Estas fuerzas actúan en el mismo punto, pero con 60 grados de diferencia en la dirección de la aplicación. Resulta que la fuerza resultante es un vector cuya magnitud es 43.6 newtons, formando un ángulo de 36.6 grados con la horizontal, como lo habríamos predicho teóricamente. Es decir, lo que vamos a hacer es todo lo que hicimos acá por varios métodos, lo voy a hacer en esa aplicación, a ver si es cierto. Voy a sumar esos dos vectores utilizando la aplicación del FED, ¿cierto? De hecho, aquí yo tengo una captura de pantalla de eso. Entonces, lo voy a hacer directamente en la aplicación. Entonces, tengo dos vectores y me dice que este vector A lo voy a llamar la fuerza 1. Miren, usted lo coloca aquí y le puede girar. Y la fuerza 1 me decía que era de 20 newtons. Entonces, lo llevo hasta ahí. Aquí está, miren. El vector A tiene una magnitud de 21 newtons, formando un ángulo de 0 grados. Incluso aquí me da las componentes, pero por ahora pues no me interesa eso. ¿Cierto? Bien. El vector B, que me dice que lo llame la fuerza 2, entonces nuevamente la ubico ahí en el origen, ¿cierto? Y lo alargo, de tal forma que pues me dé 30. Creo que aquí no me va a alcanzar. 33, 31, 30.
29.8. Pero formando, ojo aquí con el ángulo. Debe formar un ángulo de ¿cuánto era que decía? De 60 grados, ¿no? De 60 grados, o sea, como por aquí, más o menos. Ajá, por ahí. 9.7. Lo voy a alargar un poquito más. Puede ser por ahí, ¿no? Aunque se me pasó del plano, pero bueno. Para poderlo alargar un poquito más, lo bajo ahí. Ahí, de 30, listo. Y ahora sí ya lo ubico aquí. Y ahí queda, exactico, miren. Entonces, un vector de 30 newtons formando un ángulo de 60 grados. ¿Cierto? Ahí. Listo. ¿Y qué con eso? Con eso, entonces, ahora lo que quiero es sumar estos dos vectores. ¿Y cómo los sumo? Pues le coloco aquí, o le doy clic aquí en check, ¿cierto? Y me da este vector resultante, que si lo ubico desde el origen, ahí, ¿cierto? Miren lo que me da. El vector S resultante dice que tiene una magnitud de 43.6 newtons, formando un ángulo de 36 grados. Aquí. Si quiero, le podría colocar los valores ahí para que me los dibuje. E incluso le podría colocar aquí el ángulo para que los dibuje. Que ahí se me superponen mucho, ¿no? Pero bueno. Entonces, más bien, el ángulo lo miro es acá, el ángulo de 36 grados. Que eso era lo que había dicho, pues, por cualquiera de los métodos que habíamos implementado. Miren, aquí yo les puedo resumir los métodos. El primer método es el método del paralelogramo, que es hacer una diagonal, digo, una paralela acá arriba y de hacer una paralela aquí, y se me forma un paralelogramo. O también podría llevarlo aquí, miren, se me forma el triángulo que yo les decía. Aquí puedo hacer todos los métodos, ¿cierto? Pero bueno, aquí lo que me manda hacer es esto, que lo haga con la aplicación. Fácil, difícil, si me entienden qué hay que hacer, ya están en la aplicación o no. Chicos, Cristian García, ¿ya estás en la aplicación o no, Cristian? Profe, no tengo computador y está lloviendo. No, Cristian. Bueno, Héctor Estacio, ¿ya estás en la aplicación o no? Sí, profe. Sí, está fácil, ¿ya lo estás manejando o no? Sí, profe, así como usted lo está haciendo. Sí, ¿no? Eso es sencillito. Fernanda, ¿ya estás en la aplicación o no? Fernanda. Sí, profe, ya me Fa- falta poner la resultante, nada más. Listo. Ángela Granja, ¿ya estás o no? Sí, profe, Fácil, ¿no? sí. Franci Dayana. Sí, profe, ya le hice cuando la estaba haciendo usted también. Listo. D'Angeli Gómez. Ay, acabo de ingresar, profe. Gracias por volver a explicar, por favor. Listo, con mucho gusto, D'Angeli. Entonces, nuevamente, mira, lo que les decía era esto. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Entonces, según la guía, D'Angeli, según la guía, lo que me manda es a sumar vectores por el método gráfico, pero utilizando esta simulación. Entonces, en la guía del laboratorio, pues tú simplemente le das clic, shift o control clic a esto y te lleva directamente a esta aplicación, Daniel. Entonces, tú le das en esta parte de explorar en dos dimensiones y te abre esta aplicación. Entonces, lo que estábamos haciendo era replicando el ejemplo que nos venían hablando. ¿Cuál ejemplo? El que en la fuerza 1 valga 20 newtons, este ejemplo, este,
que la fuerza 1 valga 20 newtons y la ubique sobre el eje X, y la fuerza 2 valga 30 newtons y que la ubique a 60 grados de la fuerza 1, para encontrar cuánto vale F1 y F2, ¿cierto? F1 más F2, perdón. Entonces, ya cuando me voy acá, entonces me regreso otra vez, D'Angeli, desde el principio, ¿cierto? Entonces te sale esta aplicación en cero. ¿Ya estás ahí, D'Angeli, o no? ¿Sí puedes trabajar, D'Angeli? Sí, señor, pero está compartiendo la otra aplicación porque no miro. Ya estoy compartiendo esta de acá. Ahí ya, D'Angeli. Sí, señor, ahí estoy. Eso, entonces la idea es esta, mira, que aquí pues desafortunadamente yo no le puedo cambiar es de nombres a estos vectores. Pero bueno, eso es lo de menos. Ahí en la guía me dice que A, voy a imaginarme que es el vector F1. Entonces, lo llevas el vector F1 hasta el origen y el vector F1 para mí valía 20 newtons. Entonces, con el mouse lo alas hasta el 20 y lo ubicas sobre el eje. Aquí arriba en esta barrita te da, mira, la dimensión exacta. Entonces aquí está 20 newtons formando un ángulo de 0 grados. Está sobre el eje. ¿Listo, D'Angeli? Al vector B vas a imaginar tú que es el vector F2. Pero ese vector F2 pues tiene varias cosas. Primero, que es un vector que vale 30. Lo ubicas más o menos. Ahí lo llevas hasta 30. ¿Cierto? 9.7. Tienes que dejarlo exactico, que valga 30. ¿Cierto? Entonces mira que ahí, cuando tú lo pones ahí, lo malo es que, primero que no vale 30 exactos, y segundo que todavía te falta para que sea 60 grados. Entonces aquí yo hago un truquito que es bajarlo un poco, aquí que no me coincida, lo hago que valga 30. Profe, ¿se puede aproximar la longitud de los vectores? O sea, que de 29.7 y se lo aproxima a 30. Pues ¿Se sí, puede? no, pues en realidad pues, los vectores que tú quieras, ¿no? Pero mira, para que me dé exactico, el truquito fue bajarlo un poco aquí del origen, y ahí ya me dio 30 exactos, ya le pude poner que es 30. Pero como de ahí no es, sino que toca es de exactamente que salga del origen, entonces mira que ahí ya, ¿qué va a pasar? Va a pasar que sigue siendo 30, pero que se me salió del plano cartesiano, pero no importa, pues. Pero ahora tengo que cuadrar es que esto sea 60 grados. Entonces lo bajo con toda la delicadeza para que miércoles para que sea 60 grados. Otra vez. Ahí lo alargo y lo bajo hasta 60 grados. Ahí. Entonces ahí ya, mira, 30 de longitud y 60 grados. Entonces ahí sí ya lo ubico aquí. Ya. ¿Listo, D'Angeli, o no? D'Angeli. Sí, voy con usted. Listo. Y ahora entonces ya tengo mis dos vectores. ¿Qué quiero hacer con esos dos vectores? Los sumo. Le doy aquí clic aquí y el programa me lo suma. Pero mira dónde me lo suma, por acá arriba. Entonces lo que yo hago es llevar este vector al origen. Y ahí está la suma. Y la suma me dice que da 43.6, que si yo lo aproximo, pues es 44, como me decía la teoría, y formando un ángulo de 36.6, que sería un ángulo de 37. Lo que yo les decía a ellos es que aquí, en esta aplicación, yo les podría explicar todo lo que me maté explicando allá arriba. ¿Qué es qué? ¿Cuáles son los métodos? El del paralelogramo. ¿Qué me dice el método del paralelogramo? Aquí hay un vector, hago una paralela a esta, aquí hay el otro vector, hago una paralela a esta y se me forma un paralelogramo. El otro, el método del polígono, lo que me dice es que si tengo un vector, lo llevo el uno a la cabeza del otro, ahí está, mírelo, y se me forma un triángulo rectángulo, y lo que me forma el triángulo rectángulo es el vector resultante. Es decir, aquí uno podría explicar todo, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que lo que me están mandando a hacer.
Es decir, con esto, aquí yo puedo sacar los valores si quiero en la gráfica. Con esto ya podría resolver la suma de cualquier par de vectores. ¿Sí? Ahora, con eso entonces, ¿qué, profe? ¿Qué es que vamos a hacer nosotros? Entonces, lo que van a hacer ustedes es inventarse unos vectores para sumarlos. Cada uno, pues, invéntese los que quiera. ¿Para qué? Para que los coloquen en esta tablita. Entonces, una vez ya hayamos hecho esto, entonces dice, para lograr este resultado, lo único que debes es seleccionar el, bueno, eso ya lo hicimos, bueno, eso ya lo hicimos, listo, ya lo hicimos, ya, todo esto ya lo hicimos. Ahora me dice, utilizando el mismo procedimiento, completa la siguiente tabla. Entonces, me manda a hacer 5 ensayos esta tablita. Y ustedes, pues, ¿cuáles? ¿Pero cuáles vectores? Los que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, ahí como están con su aplicación, pues invéntense los vectores que ustedes quieran. Con la dirección que ustedes quieran, escriben la resultante y la dirección. Por ejemplo, yo voy a hacer uno para ayudarles, pues otro diferente. Entonces, supongamos, me regreso aquí o reseteo todo. Y imaginemos que de hecho voy a hacer algo como diferente. Supongamos algo como así. Entonces voy a decir que tengo un vector A por aquí, ¿cierto? Un vector A por aquí que me va a representar la fuerza F1. Y le voy a colocar que tenga una magnitud de 18, por ejemplo, formando un ángulo de 33.7 grados. Y tengo un vector B por acá que me va a formar, digo, que me va a representar una fuerza 2, llamémosla así, pongámosle de unos 17. Listo. La ubico ahí. ¿Cierto? Entonces, si a mí me mandan a sumar esos dos vectores, entonces, nada, pues lo sumo. Y el vector resultante será este vector suma. Que si lo ubico ahí, ya me da exactico a 90 grados. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué lleno en la tabla? En la tabla lleno estos valores. Entonces, mi fuerza 1, ¿cuánto vale? 18. Pues nada, la lleno, 18. Entonces digo, mi fuerza 1 vale 18. Mi fuerza 2, ¿cuánto? Ah, pero, perdón. ¿Esa fuerza 1 en qué dirección la coloqué? Esa fuerza 1 la coloqué. Aquí yo podría colocarle los valores de ángulo para mirar, ¿no? Ah, bueno, pues se me superpone mucho. Entonces, más fácil es ubicar el vector. Y aquí ya me está diciendo. Entonces, el vector F1 vale 18 formando un ángulo de 34 grados, pongamos, aproximando. Entonces, formando un ángulo de 34 grados. ¿Cierto? 34 grados. Mi F2, ¿cuánto valdría? Mi F2 valdría un 17. Profe, pero ahí no se tiene en cuenta la escala que tomó, que decía que 1 centímetro era 10 newtons. Pero eso era para la gráfica de arriba, ¿no? Aquí no, aquí estos son 18 newtons, 17 newtons. No importaría en realidad. Ah, bueno, profe. Es que en la otra era que 1 centímetro yo decía que era 10 newtons, porque era muy pequeñito, ¿te acuerdas? En cambio acá pues yo lo podría poner así, pero pues eso de la escala es lo de menos, tú podrías entenderlo como quieras. Bueno, entonces mi vector B sería ¿cuánto? Mi vector B estaría a 17 newtons formando un ángulo de 152 grados más o menos. Me voy acá, 17 newtons, 17 newtons formando un ángulo de 152, creo que les dije, ¿no? Listo. ¿Y cuánto me dio la resultante? La resultante me dio un vector de 18 newtons formando un ángulo de 90 grados. Miren, aquí está. 18 newtons formando un ángulo de 90 grados. 18 newtons formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y eso sería todo.
Es decir, háganse 5 ensayos ahí. De hecho, ya los tienen algunos, vayan dictándolo para ir llenando esta tabla. Ah, bueno, pero antes de eso, ojo con esto. Profe, ¿pero qué es lo que le vamos a entregar? Ustedes me van a entregar esta tablita y una captura de pantalla de cada una de ellas. ¿Cierto? ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, yo ya hice este ejemplo y aquí está ya gráficamente. Entonces le doy capturar pantalla, ¿cierto? Y esa captura de pantalla la pego aquí para saber pues si lo hicieron bien o lo hicieron mal, porque si no pues me pueden colocar cualquier valor y yo qué voy a hacer. Entonces la pegan debajo de esta tabla. Por ejemplo, yo lo pegaría ahí, control V, y ya está mi captura de pantalla. Para que no me quede feo, pues ustedes saben que podrían cortar esto aquí, le quitan todo esto y solo me dejan lo que me interesa, que sería esta partecita aquí. Profe, Cuéntame. hacemos 5 ejercicios cada uno o 5 ejercicios por grupo. Ah, no, pues lo que si me van a entregar un solo informe, pues entre el grupo, aunque hagan 5 está bien. Pero la 5 idea por grupo. es que cada uno manipule eso, ¿no? Bueno, pero Ujú. ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, miren, así. Listo, entonces aquí ya está mi primer ejercicio y mi primera captura de pantalla. Listo. Alguien que me dicte otro, por favor. ¿Ya lo hicieron o no? Alguien que me dicte otro. Yo, profe. Cuéntame. F1, ¿cuánto? 26.0, 26, 26.0 26, con un ajá. ángulo de 0, ¿De cuánto? 0. 0 grados, ajá. El otro, a ver, ya va. El otro 25.8 25,8, con un ángulo de 35.5 35,5. Y la resultante, y el resultante fue de 49.3 49,3, con un ángulo de 17.7. 17,7. Listo, eso es todo. Entonces ahí a su compañera lo que le falta es hacer la captura de pantalla y pegarla aquí. Eso es todo. Entonces ustedes lo que me van a entregar es estas tablitas con sus capturas de pantalla. ¿Fácil? Sí, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Alguien que me quiere dictar otro? Hagan ejemplos raros, pues. Yo, profe. A ver, cuéntame. El primero, 17.1 newtons 17,1, ajá, con 20.6 grados. 20,6 grados. Listo. El segundo, 13.9 newtons 13,9 newtons, 69 grados. 69 grados. Ajá. Y el resultante, 28.3 newtons 28,3 newtons, y 42.1 grados. 42,1. Listo, eso es todo. Entonces, pues no importa cómo los dibujen, cómo los hagan, igual eso les va, es como es un programa, pues les va a sumar cualquier par de vectores o cualquier par de vectores. Profe, Cuéntame. verano, yo acá estoy haciendo uno que no sé cómo poner la resultante ya. ¿Le puedo compartir pantalla? Hágale de una, claro. Pero ya le comparto. Ahí está viendo mi pantalla, profe. Ya está cargando, espérame un ratito.
Listo, ajá. Aquí, ¿cómo pongo la resultante? Ahí está, mira. 10 newtons formando un ángulo de 90 grados. Ahí está bien la resultante porque, por ejemplo, no la puedo poner. A ver, espera. Es que esta no se la puede mover, ¿no? No, Siempre porque, queda derecha. claro, es que esa es la suma de los dos, esa no la puedes manipular. Esa es la única la resultante, lo único que puedes hacer es trasladarla al origen. Trasládala, Ya, pues quítala, no me había dado cuenta de eso. quítala de Sí, ahí, no, Fernanda, quítala, muévela a otro lado. Mira que no afecta el resultado, mira arriba la tabla, no importa dónde la dibujes, él te dibuja la resultante que es 10 newtons formando un ángulo de 90 grados. Pero si tú empiezas a rotar los vectores, mira, rota, por ejemplo, el vector B, muévelo un poquito, deja la resultante ahí. Muévelo un poquito el vector B, hacia cualquier lado. Ah, ahí sí te va cambiando la resultante, ¿te das cuenta o no? sí, profe. Sí, no me había dado cuenta que esa solo se la podía trasladar. Ajá, muy bien, pero es buena la pregunta igual. Está bien. Listo. Bueno, profe. Bien, listo. Muchas gracias, Fernanda. Listo, ¿no? Entonces, pues ahí completan esa tablita con sus capturas de pantalla. ¿Ok? Completan esa tablita con sus capturas de pantalla. Bien. Díctame ese último, Fernanda, que tenías. ¿Cómo era? ¿Tenías los datos ahí? Y ya le digo. Tengo 17.5, 18 creo que sería ahí. 17.5, démoslo. 17.5 formando un ángulo de... Menos 31. Eso, muy bien. Menos 31 grados. Listo. Ajá. F2, F2, 15,8. 15,8. Ajá. 15,8 Ángulo de 108. con un ángulo de 108. Muy bien. Y la resultante te daba justo en el origen, en el eje lleno, ¿cuánto era? No, pues ahí ya le estoy haciendo la segunda vez que le cambiamos. Ahí ya Ah, cambia. bueno, no importa, lo que te dé, ¿cuánto te da? 11,7. 11,7, ajá, Ángulo de 31. de 31 grados. Listo. Ese sería otro ejemplo. Entonces ahí quedaría faltando un ejemplo, pero obviamente pues lo que me interesa son las capturas de pantalla, pues para mirar si está bien o está mal. Ok. Eh, Ahora vamos a utilizar la misma aplicación, pero para observar el otro método. Mire, ¿cuál era el otro método? El método de componentes. Utilizando la misma simulación, ¿cierto? Vamos a abrirla, pues ya no, yo ya la tengo abierta, pero nos vamos a ubicar ya no en explorar en 2D, sino en ecuaciones, es decir, en el cuarto ítem. Y al explorar en el cuarto ítem, me va a dar esta presentación, que es muy parecida, pero diferente. ¿En qué diferente, profe? Ya les voy a explicar. Entonces, lo que me dice es que ya no vaya aquí, sino que vaya acá, a ecuaciones. Aquí en esta partecita de acá abajo, para no salirme, le podría dar. Ahí. Miren, ahí está. Esa es la presentación de ecuaciones. Miren que ya es algo diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que los vectores primero ya no me aparecen acá, sino me aparecen acá. ¿Sí o no? Y segundo, me da algo que es interesante, miren aquí, que es lo siguiente. Bueno, primero podría colocarle valores y ángulos si quisiera esto. Como solo voy a tener dos vectores, pues podría eliminar este vector C si quiero. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente diciendo que no me sirve, lo quito de aquí, lo saco.
¿cierto? Hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, con esto quito los ángulos, pongo grilla, quito. Está aquí. Entonces, como a mí el vector C no me sirve, ¿cierto? Entonces lo elimino de acá, miren. Aquí, no lo chuleo, sino lo quito de aquí, ¿cierto? Y ahora hago exactamente lo mismo que ahora ratos. Entonces tengo el vector A aquí, lo llevo hasta el origen, pero aquí, miren, que es como decía su compañera, yo ya no le puedo dar la vuelta al vector. En esta aplicación yo ya no le puedo dar la vuelta al vector aquí. O sea, no es como coger en el otro y como darle la vuelta. Y entonces, profe, ¿cómo hago? Lo que tengo es que modificar mi vector, pero cambiando en esta parte inferior acá el vector base. ¿Cómo así? Como yo necesito que mi vector A sea un vector que esté sobre el eje X, entonces le digo que todo le voy a dar al eje X. Miren, ahí ya le puedo dar la vuelta. ¿Cierto? Todo lo voy a girar al eje X. Y de hecho en el eje Y lo voy a dejar cero. Entonces ahí sí ya lo llevo hasta el origen. Pero miren que aquí ese vector base solo me lo permite modificar ¿cuánto? Hasta 10, porque la base de ese vector es 10. Pues. Pero eso no importa, ¿por qué? Porque acá arriba me dice que yo puedo modificar, si necesito más, la operación. Entonces aquí está una vez A, que es hasta 10. Pero como yo quiero es hasta 20, pues simplemente le sumo acá, o le agrego uno acá, más bien dicho. Y le digo 2 veces A. Y ahí 2 veces A, sí, ya es 20. Ya tengo mi vector F1. Mi vector F2 era un vector que primero no estaba a 45 grados, sino que estaba a 60 grados. Entonces tengo que irle aumentando la componente en Y para que esto se empiece a subir, ¿cierto? De tal forma que logre ese ángulo de 60 grados. 58, 60.9. Entonces le bajo un poquito a X. Perdón, le aumento un poquito a X. Y no me cuadra muy bien, ¿no? Bueno, pero más o menos ahí. Y de hecho, entonces yo diría que en ese orden de ideas, yo ya tendría que, como esto vale 10.3, tendría que colocarle 3 veces P para que más o menos se me vuelva 30, pero ahí se me va a volver 31. Entonces trato de bajarle un poquito a esto para que más o menos me dé el 30, ¿no? Entonces aquí la cosa es jugar con esos. Ahí está, miren. Entonces el 3.b me vale 30. Entonces ya logré que mi vector A valga 20 y que mi vector B valga 30. Y entonces ahora sí, ya saco el vector C. Porque el vector C aquí me va a representar la suma de esos dos vectores. Lo saco ahí y miren que aquí ya aparece el vector C. Y ese vector C, pues como nos daba en el ejemplo, no es más que un vector de 44 newtons formando un ángulo, aquí está 44.9 newtons, formando un ángulo de 32.3 grados. Con sus componentes 38 y 24. En X vale 38 y en Y vale 24. ¿Sí es claro eso o no? Es lo mismo que hicimos ahora ratos, solo que ahora pues hay que buscar esas componentes aquí. ¿Sí es claro? ¿Y qué con eso, profe? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, con eso lo que hay que hacer es volver a utilizar los mismos vectores que me inventé ahora rato. No pueden ser otros, tienen que ser los mismos vectores. Y se van a dar cuenta que no es tan fácil ubicarlos. Miren, por ejemplo, aquí el vector C me
así yo hice coincidir que esto valga 20 y esto 30, pero no me dio exactamente 44, ¿no? Como me daba ahora ratos. ¿No? Me da un poquito diferente. Entonces, por eso es que quiero que ustedes ubiquen los mismos vectores, pero por componentes. Y que en ese orden de ideas llenen esta tablita. Llenen esta tablita de aquí. ¿Cierto? Miren, esta tablita. Los mismos 5 ensayos, es decir, la fuerza 1 y las fuerza 1 y las fuerzas 2 deben ser las mismas. Es decir, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en este laboratorio, debería copiar esta columna aquí, control C, y copiarla aquí, porque debo trabajar con las mismas fuerzas. ¿Cierto? Entonces la fuerza 1 está con su ángulo tanto, de hecho con todo y ángulos debería copiarlos, ¿cierto? Con su ángulo tanto, ahí está, con su ángulo tanto. Ahora, la fuerza 1, cuya componente en X vale tanto y cuya componente en Y vale tanto. Entonces, ¿cómo así? La fuerza 1, ahora ya me interesa cuánto valen las componentes, tanto en X como en Y. Asimismo, la fuerza 2, también me interesan cuánto valen las componentes, tanto en X como en Y. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, es decir, vamos a sumar cuánto vale esta columna con esta columna, todo en X, y colocamos ese valor aquí. Y también sumatoria de fuerzas en Y, esta columna con esta columna y ese valor lo colocamos aquí. ¿Y qué hago con esos dos valores? Entonces, con estas columnas de sumatoria de fuerzas, usted lo que tiene que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, que la fuerza total va a ser una fuerza que es igual a la raíz cuadrada de lo que le dé esto al cuadrado, más lo que le dé la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, saca esos valores, la raíz cuadrada, y a ese valor lo va a escribir aquí. Y también va a sacar el ángulo, pero con la función arcotangente. Entonces el ángulo es arcotangente de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Y esos valores los escribe aquí. De las 5 fuerzas, que como les digo, deben ser exactamente las mismas que acá. Y acá también necesito que me coloquen los 5 capturas de pantalla. ¿Cuáles capturas de pantalla? Así como esta, también vuelven y le dan captura de pantalla y ya necesito saber cuáles son las componentes. ¿Sí es claro eso? Profe, Cuéntame. por ejemplo, ahí donde dice las fuerzas en X, sería, por ejemplo, lo que acá en la gráfica aparece CX, ¿no? No,